Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Qué gusto es poder vernos de nuevo, mis hermanos. Me había ausentado un par de días. Yo sé que ustedes estaban enterados que tuvimos problemas, tuvimos problemas de salud porque toda mi casa se contagió desde hace una semana, un poquito más de una semana, pero ya el Señor nos está restaurando gracias a su misericordia y estamos de nuevo para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Aprovechar de darle las gracias a todos los hermanos porque muchos hermanos me llamaron, me escribieron, estuvieron pendientes y yo sé que también estuvieron orando por la salud de este servidor, así es que yo les agradezco y que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Espero yo que esta noche podamos terminar el estudio de la epístola de Pablo a los hermanos en Roma. Estamos desde hace algunas semanas estamos haciendo un resumen de las lecciones más sobresalientes de esta epístola. Ahora está allá en la vitrina para quienes les interese una copia del contenido del último resumen. Si terminamos hoy, veremos si eso es posible, terminar hoy el contenido de este bosquejo. Empezaríamos en las próximas semanas el estudio de la carta a los Gálatas. Interesante, hermanos, muy interesante el contenido. Podríamos decir que de alguna manera es complementario a las enseñanzas que Pablo transmite a la iglesia a través de la carta a los hermanos en Roma. Podríamos decir que la carta a los Gálatas es como la continuación en el tema doctrinal. Así es que vamos a seguir estudiando las Escrituras para poder crecer en el conocimiento de Dios y poder afirmar así nuestra fe. Como dijo el mismo apóstol Pablo, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la idea, que usted y yo conozcamos de las Escrituras, que ya no seamos nosotros susceptibles a ser llevados por cualquier viento de doctrina, que ya no seamos susceptibles a ser engañados, como dice la palabra, por estratagema de hombres que utilizan las artimañas del error para engañar, para trastornar la fe de aquellos que no han sido instruidos en la palabra. Bueno, vamos entonces a seguir con el resumen. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Con ese versículo vamos a comenzar esta noche. Me dicen amén cuando lo encuentren, mis hermanos. ¿Estamos listos? Vale, leamos entonces solamente el versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos al Señor. Dios mío, en esta noche queremos darle las gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos, Señor, en el templo, en este templo que está dedicado para su gloria y su honra, mi Dios. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, que han tenido el tiempo, la salud y el deseo, mi Dios, para poder estar delante de su presencia. Gracias por sus vidas, Dios. Oramos por aquellos que van a oír este mensaje a través de la radio, a través de internet, Señor, a través de un video. Padre, sea cual sea la manera en que les llegue tu palabra, Señor, que sus vidas sean bendecidas con ella. Venimos aquí, Señor, no para entretenernos, Señor, con palabras de hombres, sino que venimos para ser edificados, instruidos y alimentados con tu palabra. Tú mismo declaras, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Anhelamos ese alimento espiritual con el cual podamos crecer hasta alcanzar la estatura que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que quites cualquier estorbo que pueda haber en nuestras vidas, pensamientos que nos distraen, Señor, sentimientos que impiden que tu palabra haya cabida en nosotros, como la soberbia, Señor, como el orgullo, como la indiferencia, o cualquier otro sentimiento que pueda estar estorbando, Señor.
apártalo y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Bendice a todos mis hermanos que están aquí y a los que no pudieron estar también, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, son 6 puntos, 6 pequeñas lecciones que vamos a resumir esta noche. La primera de ellas es, el apóstol en esta parte del resumen vamos a hablar acerca de las relaciones. Y un detalle interesante, hermanos, es que una persona como usted y como yo, que hemos conocido al Señor y que el Señor por su misericordia nos ha permitido nacer de nuevo, nuestra fe se tiene que ver reflejada no solo en nuestro conocimiento de la palabra, sino en nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que evidenciar que conocemos al Señor, y como es digamos que la idea central de la carta a los Romanos, que el justo vive por su fe, nosotros tenemos que demostrar nuestra fe con nuestras obras. Nuestra manera de vivir tiene que ser un reflejo de que creemos en Dios. La manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo debemos demostrar con amabilidad, con amor, con respeto. La manera en que nosotros nos relacionamos con honestidad hacia los demás debe ser un reflejo de que nosotros creemos en Dios. Pero ¿de qué sirve? Bueno, no digo de qué sirve. Qué triste sería que nosotros decimos ser cristianos, pero en nuestras relaciones con el resto de las personas nos comportamos como gente que no conoce a Dios. Somos deshonestos, somos rencorosos, somos envidiosos, hablamos mal de las personas, hacemos trampa y cosas por el estilo. No mostramos cordialidad, no mostramos respeto hacia los demás. Si no hacemos eso, entonces nuestras actuaciones, la manera en que nos relacionamos con los demás está poniendo en duda el que nosotros realmente conozcamos a Cristo. Por eso es que nuestra fe debe verse reflejada no solo en el conocimiento que tenemos de la palabra, que le podamos expresar a alguien las escrituras o decir pasajes de memoria o mostrar que conocemos la palabra. Si no la ponemos en práctica, nos hace falta algo. Y de eso es de lo que se trata esta parte de la carta a los Romanos. ¿Cómo son nuestras relaciones para con los demás? Dice entonces, lo primero que queremos resumir es que nosotros tenemos que aprender a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. En otras palabras, hermano, tenemos que pensar de nosotros mismos con humildad y con cordura. Vamos a decir esto en palabras prácticas, en palabras que nosotros entendamos. Nosotros no nos tenemos que creer más que nadie. La Biblia, al contrario, nos dice que nosotros debemos considerar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Si hay una actitud que definitivamente causa desagrado en otras personas, son aquellas personas que son orgullosas, que son presuntuosas, que son arrogantes, que son engreídas y que se consideran mejor que los demás. Díganme si no es cierto que ese tipo de personas se vuelven antipáticas. Los que se creen mejores que todos los demás y que acostumbran a ver a los demás por encima del hombro, dicen, ¿verdad? Sí, va como, o sea, que consideren, ven a los otros de menos. Entonces, eso es algo que los cristianos tenemos que evitar. Nosotros tenemos que ser gente humilde y tenemos que tener un concepto de nosotros mismos apropiado. Por eso dice el verso 3, a cada cual, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, cuando dice que el que debe tener, Pablo tampoco está diciendo que nos vamos a considerar lo peor del mundo. No, definitivamente somos hijos de Dios, valemos la sangre de Cristo, somos su especial tesoro, pero eso no significa que nos vamos a creer mejores que nadie o superiores a otros. Algunos que por su nivel académico, por su posición social, por las razones que puedan considerarlo, hay personas a veces que tienden a volverse engreídas, presumidas, y eso lo único que demuestra es que no conocen al Señor. Por eso, alguien que ha nacido de nuevo, una persona que conoce a Cristo, debe reflejar con su humildad, con su sencillez, que realmente conoce al Señor. Una de las palabras de las invitaciones de nuestro Señor Jesucristo para los que le seguimos y creemos en Él fue: aprended de mí, que soy manso y creído. Así dijo.
que soy manso y humilde. ¿Y qué va a pasar? Dice, cuando somos humildes, Jesús dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otro pasaje de las Escrituras dice que Dios al altivo lo ve de lejos, que su comunión íntima es con los humildes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener un concepto apropiado de nosotros mismos y no creernos más que nadie, no sentirnos que somos mejores que los demás. Algunas veces, incluso en las iglesias, hay iglesias en las que se fomenta una especie de elitismo religioso. Sí le llamo yo elitismo religioso. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, hay iglesias, hay congregaciones a las que les enseñan, no, es que nosotros sí de plano, que somos la mera mata donde se rasca el tigre, ¿verdad? No, si es que nosotros somos lo más elevado. En esta iglesia sí se siente la presencia de Dios, no como otras iglesias, así como esa Peniela donde juegan fútbol, ¿verdad? Allí sí no se siente nada, pero en esta iglesia sí se siente. Entonces empiezan a crear en la gente, en la mente de las personas, que ellos son mejores que otros cristianos, que los que vienen a esta iglesia casi que ni son cristianos, pues, ¿verdad? Pero si van a esas iglesias, no vamos a decir nombres, por supuesto, si van a esas, ahí sí, porque ahí sí su doctrina es una doctrina ceñida, ¿verdad? Y su manera de su comportamiento y su disciplina es cosas serias. Entonces, eso es fomentar en las personas esa arrogancia, el compararnos unos con otros. Si delante del Señor, dice la Biblia, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, dice el Señor, delante de Cristo todos valemos lo mismo. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no ser arrogantes y tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Pensar con cordura, como dice el apóstol Pablo, es el equivalente a conducirnos con modestia en esta vida. Quiero que vea otro pasaje ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, dice Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque aquí viene una interrogante por aquellos que se sentían así como en exceso presumidos, ¿verdad? Que se sentían demasiado distinguidos, como que ellos eran, en términos salvadoreños, como que eran la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Como que eran la mamá de los pollitos. A esa clase de personas Pablo les hace la siguiente interrogante: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El punto de Pablo acerca de estas personas era porque hay quienes se jactan de cosas. Vaya, veamos de qué cosas la gente acostumbra a jactarse. A ver, ayúdenme. ¿De qué cosas la gente acostumbra a sentirse orgullosa? ¿De qué? Una de ellas es de su posición económica. Aquel que tiene se cree de repente que es mejor que los demás. Veamos ese punto. Y esa situación económica, en todo caso, ¿de dónde provienen todas las cosas que nosotros tenemos? ¿Quién nos las ha dado? ¿Quién? Dios. Si Dios quisiera, nosotros no tuviéramos. Si Dios no quisiera, usted y yo estaríamos en la calle, desnudos, sin tener dónde vivir ni qué comer. La Biblia dice que Dios es quien da el poder para hacer las riquezas. Entonces es Dios el que provee eso. Y si eso que tenemos no es nuestro, sino que Dios nos lo ha dado, entonces, como dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, o sea, si no es algo tuyo, sino que te lo han dado, entonces ¿por qué te jactas? Como si tú lo hubieras. ¿Por qué te glorías como si tú lo hubieras recibido? Ese es uno, la riqueza. ¿Qué otra cosa es algo de lo que la gente acostumbra a jactarse? De sus logros, ¿sí? Sus logros, ¿ya?
sus logros académicos o cualquier otro tipo de logro, se convirtieron en una persona famosa, un atleta importante, qué sé yo, políticos, artistas, gente que ha logrado algo, de eso se enorgullece. Y todo eso, ¿quién lo permite? Dios. Porque si Dios no lo hubiese permitido, seríamos retrasados mentales, por ejemplo, ¿verdad? Inválidos. Todo lo que tenemos, entonces llegamos a la cuenta de que todo se lo debemos ¿a quién? A Dios. Y si todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, entonces ¿de qué nos jactamos? Las mujeres que se jactan que porque son bonitas y se vuelven presumidas. ¿Y quién les ha dado esa belleza? ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo? Y si Dios las hubiera querido hacer fellitas, como vampiros, ¿ah? Entonces, si Dios las hizo bonitas, no se crean, más bien denle gracias a Dios que las hizo bonitas, ¿verdad? Y recuerden que todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido, aquello de lo que nos enorgullecemos, nos jactamos, todo nos lo ha dado Dios. Y ese es el punto de Pablo en este pasaje. Y dice, entonces, ¿por qué te jactas? Hermano, nosotros no tenemos ni una sola razón para jactarnos en esta vida, porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido en la vida, se lo debemos a Dios. No tenemos de qué jactarnos. Al contrario, eso debería de producir en nosotros gratitud para con Dios. Entonces, la primera de esas lecciones importantes que Pablo nos deja en esta carta a los romanos acerca de nuestras relaciones para con nuestro prójimo es a ser humildes, a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. No importa lo que usted tenga, no importa lo que usted logre, no importa dónde usted llegue, no importa lo que usted llegue a tener, nunca se crea más que los demás. Acostúmbrese a ser humilde y a tener un concepto adecuado de usted mismo y a recordar y a tener siempre presente que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Esa es la primera de las lecciones. Ahora, otra de las lecciones importantes que Pablo nos deja también en esta epístola acerca de nuestras relaciones es que debemos actuar conforme a la medida de fe que Dios, por su gracia, nos ha dado. Cuando decimos la medida de fe, habla de que nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a movernos y a actuar en la medida, digamos, Dios ha establecido una medida para cada uno de nosotros. Para entender mejor esto, quiero que busque ahí primero los Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 27. Vamos a entender que Dios, cuando nos creó con algunas extras. ¿Sí? ¿Qué extras? Algunos dones, algunas habilidades, algunos talentos. Mire, hay personas que tienen, hoy hablan de las diferentes inteligencias, ¿verdad? Yo no recuerdo cuáles son ni cuántas son, pero son diferentes tipos de inteligencia. Hay una que habla de la inteligencia lingüística, otra que habla de la inteligencia emocional, otro que habla de la inteligencia matemática, creo que es, ¿verdad? Sí, hay otra inteligencia de musical. Hay diferentes tipos de inteligencia, dice. Entonces hay que entender. Le voy a poner el caso mío. Si usted me pregunta que si yo tengo inteligencia musical, yo no la tengo. A mí, por ejemplo, alguna vez quizás se me habrá pasado por la mente aprender a tocar algún instrumento cualquiera, una guitarra, batería, piano, algo así. Se me habrá cruzado por la mente, pero nunca lo he hecho. No me atrae, no me llama la atención. O sea, a mí nunca me va a ver usted ahí con una guitarra. No como hay quienes tienen ese talento. Hay otros que tienen talento, por ejemplo, con las artes, ¿verdad? Los que tienen habilidad para pintar paisajes, retratos. Usted me pone a dibujar y yo hasta para eso soy pésimo, para dibujar. Entonces no tengo esa habilidad, no tengo ese talento. A lo mejor, y el otro día que estuve viendo esa, dije yo, a lo mejor, si al caso algo habrá en mí, será la inteligencia lingüística, dije yo, porque de repente más o menos hablo y no se me traba la lengua. Será lo único, porque de yo, ¿qué otra inteligencia tengo? Yo soy dundo, dije yo, sí, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que a todos
Dios algo nos dio. Amén. A nadie Dios mandó sin nada. A todos Dios nos ha dado dones y talentos. Y nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a desenvolvernos y a movernos dentro de esas áreas en las que somos buenos, podríamos decirlo así, en las que somos hábiles. ¿Para qué nos vamos a ir a meter a hacer cosas que no sabemos hacer? O hay el caso, también está el otro caso de personas que quieren presumir que saben de todo, que en todo quieren sobresalir, que todo quieren hacer. No, debemos entender, hermanos, que hay áreas en las que nosotros somos buenos y hay áreas en las que no lo somos, pues. ¿No? Así es. Es como que de repente me quiera decir alguien, mire, que yo me quiera poner a la par de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo a jugar fútbol como ellos. Daría risa, pues, ¿verdad? Ya ellos tienen su don y su talento, pues. Y así una serie de deportistas en el mundo que tienen habilidad para ciertas áreas. Nosotros debemos reconocer en qué áreas somos buenos y aprovechar esas áreas en las que Dios nos permite ser útiles. Mire lo que dice 1 Corintios 12 del 14 al 27. Dice, además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro. Somos muchos. El cuerpo está conformado por muchos miembros. Brazos, piernas, cabeza, los órganos, el estómago, el corazón, los riñones. Es decir, no es una sola pieza, son diferentes partes. Ahora, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pero. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cómo haríamos para oír, hermano? Si todo fuera solo la gran chibola para ver todo, pero ¿y cómo nos moveríamos? Imagínense si solo fuera ojo y no tuviéramos cerebro, pero necesitamos de todo lo demás, ¿verdad? El ojo necesita, ¿qué necesita el ojo? Necesita todo. El ojo necesita las manos, ¿o no necesita las manos? El ojo necesita el corazón, necesita los riñones, necesita el estómago. El ojo necesita, o sea, es que, hermano, todo el cuerpo necesita de todo. Ese es el punto de Pablo. Ahora, que porque el ojo no es pie, entonces le va a decir el ojo al pie, no te necesito. No, señor, el ojo necesita del pie y el pie necesita del ojo. Imagínense un cuerpo que no puede ver. También, entonces, todas las partes del cuerpo son complementarias y se necesitan unas a otras. Dice ahí, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios hace esta comparación, Pablo, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿cómo dice? Dios ha puesto los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Y cómo los puso? Dice, eso es clave. Dios ha puesto los órganos en el cuerpo, ¿cómo dice? Como Él quiso. Y recuerde que aquí Pablo lo que está comparando es el desempeño, la función, las tareas que cada uno de nosotros ejercemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos nosotros somos parte del cuerpo, pero tenemos diferentes funciones. Amén. Hay unos que son oídos, solo andan viendo que oyen. Amén. Hay otros que son lengua, hablan de más. Amén. No, son bromas. O sea, hay diferentes partes en el cuerpo, pero todos somos necesarios. Cada quien cumple su papel. ¿Y quién es el que determinó cuál iba a ser la función de cada uno de nosotros en el cuerpo? Él. Por eso, mire lo que dice el versículo 18, que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios es el que ha determinado cuál va a ser nuestra función. Él nos va a dar dones para que nosotros nos movamos conforme a la medida de la fe que Él nos ha dado. Es decir, Dios te dio un talento, entonces hay que utilizarlo en esa área en la que Dios nos hizo hábiles. Dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no le puede decir, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más
necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, dice ahí, miren el 24, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos por los otros. Es que así es esto. Mire, ¿por qué yo, por ejemplo, cuando voy a venir a la iglesia, yo no me preocupo de qué vamos a cantar? Yo no me preocupo si no me puedes alabanza y no sé cuáles son los acordes. A mí qué me importa, yo no voy a venir a tocar ningún instrumento. Que se preocupe Diego, Armando y el hermano Giovanni con cuál van a cantar, porque ellos son los que van a tocar. Ese es su trabajo. Ahora, ellos no se preocuparon ahora, ¿y de qué les vamos a predicar a los hermanos? ¿Por qué no se preocuparon de eso ellos? Porque ellos no iban a predicar, ellos iban a ministrar la alabanza. ¿Me estoy intentando entender? Los hermanos que estaban en cuna ya cuidando a sus niños, ellos no se preocuparon ahora, ¿y ahora cuál alabanza vamos a cantar? No, porque ellos venían a cuidar a los niños. Entonces, así, hermano, cada uno en el cuerpo debe cumplir su misión y moverse de acuerdo a la misión o de acuerdo a la actividad que Dios haya delegado para cada uno de nosotros. Dice ahí, sigamos leyendo, estábamos en el 25, ¿verdad? 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cuando dice miembros cada uno en particular, es que no hay dos repetidos. Cada uno tiene una función específica en el cuerpo y debemos entender cuál es nuestra función. Primero, creo yo que es importante que cada uno de nosotros descubra cuál es nuestro papel en la iglesia. Y les quiero decir algo, hermano, no vaya usted a creer que Dios solo lo trajo para que usted esté sentado allí en una silla por 10, 20 o 30 años hasta que se muera. No, mi hermano, Dios lo ha traído aquí para que usted le conozca, y después que usted le conozca, usted también pueda dar fruto con los dones y talentos que Dios le ha dado, porque va a llegar un momento, déjeme decirle, en que Dios le va a pedir cuentas a usted por esos dones y habilidades que usted tiene. Sí, aunque usted no lo crea, mire, le voy a decir algo. ¿Sabe que en el cuerpo de Cristo, y ahí lo dice más adelante, si usted quiere, vea conmigo, ahí dice el versículo 28, no estaba ahí en el bosquejo, pero lea el versículo 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Oiga, ¿quién nos puso? Dice, Dios los puso en la iglesia. ¿Y cómo puso los primeros? Dice, apóstoles, luego profeta, los otros maestro. Y mire quiénes siguen ahí. ¿Quiénes dice? Dice que Dios puso en la iglesia los que hacen. Mire, yo le pregunto a Dios: Señor, ¿y dónde están en esta iglesia los que hacen milagros? ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios los hubiera puesto en esta iglesia para hacer milagros? Nadie quiere, ya ven. Pero se necesitan, ¿verdad? ¿O no se necesitan? Sí se necesitan. Y yo les voy a decir mi opinión. Yo creo que en esta iglesia Dios tiene que haber puesto gente para que haga milagros. ¿Sabe qué pasa? Que esas personas son tan cómodas y tan flojas que prefieren estar sentadas y enterrar su don y su talento en lugar de ejercer lo que Dios les ha dado. ¿Me está escuchando? Ahí están. Es como si yo a estas alturas dijera: bueno, ¿y yo para qué voy a predicar? Mejor me siento y soy un miembro más de la iglesia. Vengo 1 o 2 veces por semana y no hago nada, y hay que ver a quién ponen a predicar. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios, tengo un llamado, y Él me dio un don a mí que yo tengo que utilizar para la gloria de su nombre. ¿Y usted? Usted está haciendo uso de esos dones conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado, que es lo que estamos hablando allá en Romanos 12:3. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida del don que Dios le ha dado a cada uno. A todos nos ha dado algo.
Que unos no lo están utilizando es otra cosa. Bueno, sigamos ahí en el 28. Luego los que hacen milagros, dice. Después, ¿quiénes? Ay, mire, yo como he necesitado de estos días de uno de esos. De esos hermanos que oran y se sana la gente. ¿Ve? Mire, ¿quiénes hacen también ahí aparecen? ¿Quiénes dicen? Los que ayudan. Hermano, aunque usted no lo crea, en esta iglesia, viera cómo hacen falta los que ayudan. Mire, hace unos días les dijimos nosotros que queríamos hacer aquella cosa de la sombra esa ahí para que no se mojen los hermanos. Mire, ya está terminada. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Aló? Ahí están los que ayudan. Para eso los puso Dios en la iglesia. Mire la verja esa que dijimos que se quería hacer ahí. Ya están. Y no la vinieron a hacer la mayoría de ustedes. Adivine quiénes le hicieron. Los que ayudan. Eso lo hicieron. Y ahí tienen otras cosas los hermanos que quieren hacer. Adivine quiénes hacen eso. Los que ayudan. Allá se nos rodaron unas grandes piedras hoy en el día que vinieron a dejar tierra y nos derribaron la cerca que estaba para el lado de la fuente. Y ya estamos viendo cómo la vamos a hacer. Así que ya de una vez les hago el llamado a los hermanos que ayudan, para que nos echen la mano y restauremos la cerca. Porque aquí no va a pasar como en la Biblia, que dice que pasé por la casa del perezoso, dice, y toda su cerca estaba derribada y destruida. Aquí no va a pasar eso. Aquí hoy se cayó y en un par de días va a estar de nuevo. Mire, ya que no va a ayudar, aunque sea de los que tienen fe, pues. Amén, diga. Va a estar esa cerca. Y si no es de los que, entre los que ayudan, le voy a decir algo, están los que ayudan también. Sabe que hay personas a las que Dios está bendiciendo en sus trabajos, en sus negocios, porque Dios sabe que estas personas van a ofrendar y diezmar, porque esos recursos también hacen falta. Esos también son los que ayudan. ¿Sí? Son los que no roban, son los que ayudan. Es cierto, todo eso de acuerdo a la medida. Y sabe que, mira, ahí dice los que ayudan. ¿Y quiénes más dice que están ahí? Los que administran. Ay, Dios ha puesto aquí personas para que administren. Y los que tienen dones. Ahora, esos que tienen dones de lengua no voy a creer que son los chambrosos de los que está hablando. No, estos son aquellos que tienen el don de lengua, ¿verdad? Que hablan lenguas. Y ahí habla. Ahora, dice Pablo en el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, desde luego que no, porque en el cuerpo hay diferentes dones, diferentes actividades, diferentes operaciones, pero el cuerpo es uno solo y cada miembro tiene que identificar en qué área es hábil. Por eso me regreso a Romanos 12:3, donde Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y dice luego, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios nos ha repartido algo a nosotros, pues tenemos que usarlo así como Dios nos lo ha dado. Es parte de nuestra tarea como cuerpo de Cristo, mis hermanos, que cada uno de ustedes no esté pensando en que se va a pasar el resto de su vida sentado en la iglesia solo oyendo, sino que también esté pensando qué es lo que yo tengo que hacer en esta iglesia, cuál es mi parte en el cuerpo, porque no estoy aquí solo para consumir recursos. Mire, no es mi intención sonar grosero, pero dice la Biblia que el Señor pasó en una ocasión por un lugar donde estaba una higuera, ¿sí? Una higuera. Y pasó y dice que ya era tiempo de los frutos. Y como la higuera no es una parábola, ya no recuerdo, dice que pasó y el Señor relató esa parábola de una higuera que no producía frutos y que Él luego ordenó que como la higuera no daba frutos, ¿qué es lo que ordenó? Que se cortara, porque decía, ¿para qué se va a inutilizar la tierra con esta planta que no da ningún fruto? Y entonces aparece el que cuidaba la viña y le dice, Señor, déjame un año,
voy a cavar alrededor de ella, le voy a regar, la voy a abonar, la voy a cuidar. Démosle un año más, démosle oportunidad que dé fruto. Si en un año, después de cuidarla, esta higuera no da fruto, entonces la cortas. Si la parábola, el mensaje es que si nosotros estamos en la viña del Señor, si Dios nos ha puesto aquí para cumplir una misión y no estamos dando fruto, puede llegar el momento en el que Dios diga, mejor quitémoslo. ¿Para qué está ocupando espacio? ¿Para qué está consumiendo recursos si no produce ningún fruto? Así es que cada uno de nosotros tenemos que hacer uso de esos dones y esos talentos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos siempre a Romanos, capítulo 12, versículo 9, para la tercera de las lecciones de esta noche. La primera es que seamos humildes, la segunda es que hagamos uso del don que Dios nos ha repartido a cada uno en el cuerpo conforme a su voluntad. Y la tercera lección que encontramos ahí en el capítulo 9, que tiene que ver también, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 9, es acerca de las relaciones para con los demás. Dice el versículo 9, léalo conmigo, ¿cómo dice? El amor sea sin. Es una de las cosas que hablamos ampliamente en su momento. Pablo nos está exhortando a los creyentes, a los discípulos, a practicar un amor verdadero sin hipocresías. ¿Por qué, hermano? Porque aquel que dice conocer a Dios, que dice creer en Dios y no ama a su prójimo, ese se está engañando él solito. Ese se está engañando. Y es bíblico. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 18. En la carta de Juan se establece como un parámetro. Esto es como un parámetro para que podamos nosotros examinarnos si realmente estamos en Cristo, si conocemos al Señor o no lo conocemos. Dice primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, nosotros sabemos, es un parámetro, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué lo sabemos, hermanos? ¿En qué dice Juan que sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Ahora, ¿y usted lo sabe? La pregunta es para usted. Juan está diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, tenemos esta evidencia de que ya hemos nacido de nuevo si amamos a los hermanos. Entonces aquí cada uno de nosotros puede sacar sus conclusiones. Bueno, yo sí amo a mis hermanos, yo amo a mi hermano. Puede ser que hay algunos hermanos aquí que no los conozco y no me relaciono con ellos, pero eso no significa que no los ame, ¿verdad? Y sigamos leyendo. El que no ama a su hermano permanece en, ¿qué dice? Permanece en muerte. O sea, hermano, que puede haber personas que llamándose cristianos aborrecen a su prójimo o a su hermano, digamos a su prójimo o a su hermano, que esas personas se están engañando ellos mismos y que no han nacido. Ese es el tipo de personas que puede llegarse que puede suceder lo que dice Mateo 7, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, no los conozco. Porque puede haber gente que, creyendo que ha nacido de nuevo, aborrece a su hermano, y ese, dice la Biblia, aún permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es esa persona? Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso es que Pablo allá en la carta a los romanos nos dice que el amor sea sin fingimiento. Porque si nosotros conocemos al Señor,
nuestro amor, nuestra manera de amar al prójimo tiene que ser un amor verdadero, sin hipocresía, un amor genuino. Eso es lo que nosotros le tenemos que dar a nuestro prójimo, porque de lo contrario, quizá no hemos nacido de nuevo. En esto dice el versículo 16, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, oiga, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener ¿qué dice? Uy, aquí este versículo, si quieren mejor no lo leemos, hermano. Sí, digo yo, no sé, para que no nos vayamos a sentir mal. Claro que lo vamos a leer. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué dice? Su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, hermano, ya no, yo sé que si les digo el tema de la canasta de amor, ya a ustedes eso les ofende. Pero cuando usted sabe que su prójimo tiene necesidad, no hablemos de la canasta, porque usted no tiene que traerlo aquí, usted se lo puede llevar a la casa a su prójimo. No tiene que dar la vuelta si usted no quiere. Y no se trata de que nosotros lo sepamos, y lo importante es que usted haga lo que Dios le dice en su corazón que tiene que hacer. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Amamos de verdad a nuestro prójimo? ¿Lo estamos mostrando? Porque el amor sea sin fingimiento. ¿De qué sirve que nosotros digamos que tenemos fe en Dios? Que es el punto de la carta a los romanos. El justo por su fe vivirá. Si en nuestras relaciones, si en nuestra manera de actuar no demostramos que conocemos a Dios, ¿de qué sirve todo ese conocimiento? Los judíos tenían ese problema, conocían mucho de las escrituras, pero su vida no reflejaba un verdadero conocimiento de Dios. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Que no nos pase lo mismo, que no nos seamos un montón de religiosos fanáticos, de esos que pasan en las iglesias en un montón de tiempo, pero que no viven lo que creen o lo que conocen. No, hagamos de nuestro conocimiento algo práctico, algo vivencial, cada día de nuestra vida. Aquí dice entonces que si alguien ve, teniendo bienes de este mundo, teniendo la posibilidad, dice, ve a su hermano con necesidad y no le ayuda, entonces dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta del versículo 17. Y en el 18 dice, hijito, ya la exhortación, amemos no solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso de amar de hecho y en verdad significa que nuestro amor sea sin fingimiento. Ay, aquí en la iglesia, a ver, ¿cuántos aman a su prójimo? ¿Aló? ¿O es que ustedes no aman a su prójimo? ¿Cuántos de los que están aquí aman a su prójimo? Va, eso es de palabra y de lengua. ¿Aló? Eso es de palabra y de lengua. Ahora falta amar de hecho y en verdad. Cuando tu hermano te necesite, extiéndele tu mano, ayúdale. ¿Sabe usted de alguien que tiene necesidad? No solo se quede viendo y, ay, pobrecito, ¿verdad? Me da lástima, voy a orar por él, no tiene que comer, ojalá que no se vaya a morir de hambre. Y usted está botando la comida en la casa porque se la arruina, porque no se la come. Entonces, eso es un ejemplo nada más, solo es un ejemplo, pero pueden haber muchas más formas en las que nosotros podemos expresar el amor a nuestro prójimo. Cuando vamos y le hablamos del evangelio, cuando vamos a visitar a un enfermo, cuando vamos a visitar a alguien que esté en la cárcel, cuando vamos a necesitar a alguien que sea desanimado, cuando nosotros mostramos interés por las demás personas, por su bienestar, nosotros estamos mostrando el amor. Y esa es una de las cosas a las que Pablo nos invita en la carta que le escribe a los romanos, que nuestro amor sea sin fingimiento, que nuestro amor sea un amor verdadero, un amor genuino, no solo de palabra. Mire, yo creo que el mundo ya no necesita tantas palabras como acciones necesitan ver de parte de los cristianos. La manera en que nosotros mostramos que conocemos a Dios es clave, es importante. Más que hablar, discursos, eso sobra. Yo, de eso de decir, mire, yo voy a ser
franco con usted por mi experiencia. Por mi experiencia, yo soy de las personas que no me gusta tanto andarle diciendo a los demás, yo te amo, yo lo amo a usted. Porque conocí a una persona, tristemente, que acostumbra a decir eso a cada rato, pero que en la realidad no lo vive. Entonces yo soy de la opinión que yo prefiero mostrar con mis hechos que amo a los demás en lugar de decirlo y no vivirlo. Y yo le invito a usted, no que haga como yo, porque si puede usted decirlo, dígaselo a su hermano. Dígale, hermano, yo le amo de verdad. Pero no solo lo diga, porque aquí la exhortación es que nuestro amor sea sin fingimiento, que lo decimos, pero que también lo demostramos. ¿Se entiende eso, hermanos? Que nuestro amor hacia el prójimo sea un amor no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Esa es la manera en que un hijo de Dios se relaciona con los demás. No solamente es una relación de carácter espiritual y religioso, sino que es una relación de familia, es una relación de hermanos, donde cada uno pone en acción sus dones, sus talentos, con humildad, reconociendo cuál es la función propia de cada miembro, moviéndose dentro de las áreas en las que Dios le ha dado esas habilidades, y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, esa es algunas de las cosas que como cristianos en nuestras relaciones podemos demostrar que realmente conocemos a Dios. Así es que si sabéis estas cosas, como dijo Jesús a sus discípulos, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar esta noche, mis hermanos. Padre, queremos... Que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir. Oh, oh, oh. Tu abrazo me regala paz, me hace enamorarme cada día más y más. Tú eres mi única esperanza. Yo